¿Cuál fue tu primer trabajo? Fíjate, porque está bien con que hoy seas empresario, pero ¿cuál fue tu primer trabajo así? En el barrio donde de la vivía, chambelaneada. en el barrio donde vivía había un panadero muy famoso que era el que, porque yo vivía en uno de esos fraccionamientos de Infonavit, que son como 6,000 casas, y había un panadero que se aventaba todas las casas en su carrito, Don Abel, le mando un abrazo, y yo le dije, oye, Don Abel, ¿me puedo ir como él se despertaba muy temprano a hacer el pan, le dije, ¿puedo trabajar con usted haciendo pan? Y fue eso, en una panadería. Wow. Me iba a las 5:30 de la mañana a su panadería y ya a las 8, pues yo ya tenía el día libre si había que ir a la escuela o si había que era en vacaciones o todo, pero pues trabajaba como 1 hora y media, unas 2 horitas en la mañana y ya me iba. Qué bueno, ¿cómo cuántos años tendrías? Como 11 años. Ah, si estás muy chavito. Sí, pero pues ya quería empezar a ganar dinerito. Y me caía muy bien el panadero. Entonces y se me hacía un mundo bien interesante. Y ya, pues, y aparte me regalaba mis panes. ¿Y qué panes hacías? Pues concha, cuernitos, donas. ¿Cuál es el más difícil de hacer? Los que son como con masas hojaldradas. Esos que tienes que poner una y otra y otra y otra y otra. Yo decía, la gente, ¿cómo no paga 2 pesos por esto si es un trabajar? En ese momento estaban 2 pesos los panes. Claro. Yo decía, no, porque se ¿No se dan cuenta? güey, sí, que son 7 hojas años de de hojaldre. trabajo, Qué chido. Wow, no me acordaba de eso, sí. ¿Y has vuelto a hacer pan o no? Es que mi esposa es chef, entonces no se dedica ahorita como de lleno a estar en un restaurante o así, pero estudió gastronomía y le encanta hacer postres. Y sí, pero ya ahorita soy más espectador o camarógrafo. Porque ella tiene un canal de YouTube en el que hace postres. Sí, claro. Entonces yo la grabo y pruebo los postres. Ok. Y después. ¿Y cuando hacías el pan podías comértelo? O sea, Sí. O sea, al final me daba como pues mi dotación de panes al día. pero no mientras estabas haciéndolo. No, porque está crudo, lleva huevo. Hasta que sale del horno ya. Y en mi casa éramos 6 y desayunábamos y cenábamos pan. Ok. Y llevábamos una dieta ya después que pasaron los años. Digo, tal vez no era tan saludable desayunar y cenar pan dulce, pero en esa época eso era nuestro desayuno. Mi mamá nos hacía platos de avena y una pieza de pan. Ok, ¿y tu papá era veterinario? Mi papá era veterinario. Y él, evidentemente, muy chico. En la granja, pues él es el que se encargaba de que los animales estuvieran bien. Tu hermana Mariana, que es menor que tú, la vimos, bueno, mucha gente vimos ese primer video. ¿Sea tu video, el primer video que te hizo viral, el del que fui a recoger a mi hermana en un Lamborghini? Es una mamá ese video. No sé si se pueden decir esas palabras, pero es literal ir a recoger a mi hermana de su la puedes decir. Sí, el video es una mamá. Voy a recoger a mi hermana de su escuela en un Lamborghini y los morros que están afuera se quedan de ¡hola! Y se fue viral, pero como en el mundo. O sea, como que se tradujo y se fue viral en Pakistán, en Irán. O sea, hay mucha gente que comenta en idiomas súper raros porque se hizo viral. Como no es un video en el que hablamos mucho, sino es más como la acción. Sí. Se hizo viral y hasta la fecha sigo ganando dinero de ese video. Fíjate, ese video tiene más de 100 millones de vistas. Como canción de reggaetón. Sí, qué locura. O sea, más de 100 millones de vistas tiene ese video. ¿Y de quién era el Lamborghini? Hay unos chavitos que me lo prestaron. Su papá era el dueño. Sí, o sea, sí. Yo nunca me había subido un Lamborghini, güey. Hasta ese video, ¿no. Porque ya ahora traes mucho rollo de los coches. Ya, siempre me han gustado, pero en esa época fue que conocí unos morros que me dijeron, ¿te lo pueden prestar? Y dije, va. Y iban atrasito, viendo que no le pasara nada al coche, güey. Claro. Y ya, pues, pasé por mi hermana, grabamos, shalala, se acabó, les devolví su Lamborghini y se fueron tan ¿Y no ibas un poco nervioso de, no me lo vayan a rayar, nervioso, no se me acerque la gente? En los topes. Yo decía, si esta mierda choca en el tope, voy a deber 80,000 varos, 100,000 varos que no tengo, güey. No sabía que ese video se iba a hacer tan viral en ese momento. Si no hubiera dicho, no hay pedo. Oye, ¿y le diste una vueltecita antes de ya irte a la escuela? No, estaba a unas calles. El video empieza a unas calles de la universidad de mi hermana. Llego por ella y manejamos otros 5 minutos y se acaba. Ok. Sí, fue una locura. Oye, ¿y tu hermana actuó o sí fue? O sea, no, ella no sabía. No, yo estaba viviendo aquí en la Ciudad de México y le hablé. Le dije, estoy en Puebla, paso por ti, va. Y cuando llego sí se quedó como... Yo creo que mi hermana pensó en qué negocios raros anda metido este cabrón. Sí, porque le dices en el video, sí lo compré, te lo compré para ti. No, no es cierto, pero sí lo compré. O sea, la traes así como... Y me dice como neta, como a decir, este güey está facturando. Es facturedote ahí. Pero no, ya al final pues, se vio a los camarógrafos y todo y le dije, no, es mame, ¿cómo crees? Bájate. Claro. Bájate y vámonos a la esquina del camión, ¿no? Taxi. Taxi. Ya,
porque ya llevaba cámaras, ya era que alguien nos fuera cuidando. Y ese fue el primer video que te puso muy en los ojos de todo el mundo. Se me fue a la luna, sí. Sí, en esa época 1 millón de vistas en YouTube eran raras. Sí. Y ese video llegó a 1 millón de vistas en muy pocas horas. Y sí, ahorita ya hay youtubers que 1 millón es como normal. En esa época era como más raro, porque ya fue hace unos añitos. Y siguió subiendo. De repente tú vas midiendo las ganancias de ese video y de repente se fue a la luna, pero vi que estaba ganando dinero en Irán, en, te digo, Pakistán, en Dubái, así. Fue como, órale. ¡Wow! Sí. ¡Qué increíble! Ya después de ahí tuve otros videos, como que empecé una serie de videos después, que ya se me empezaron a viralizar algunos, porque era como un concepto diferente, pero ese sí fue el video que despegó así. Y es difícil hacer un video, o sea, el siguiente, después de ver que este video te va tan bien, puta, los siguientes videos. Es que es el pedo en los youtubers, que pues tienes que pensar, o sea, en un programa de televisión o así, pues es muchísimo equipo. En un youtuber es pues un chavito y a lo mucho tiene un editor o un camarógrafo, pero es tú pensar, y ahora qué chingados. Y después de ese video sí dije como, no, pues es que ya no va a haber nada que esté igual de viral. O sea, ya no hay otra receta. Y pues sí, todo el tiempo es estar buscando algo interesante, pero que obviamente le vaya bien. ¿Cuál fue el siguiente video viral después del de Lamborghini? Empecé con una sección de videos que fue lo que me hizo conocido en el mundo del internet, que empezaba a hacer trabajos que tenía la gente. Un día haciendo. Y empecé a, pues, cómo gana dinero un limpiaparabrisas, cómo gana dinero un bombero, un policía, y esos empezaron a viralizar, y fue como lo que me empezó a dar ya credibilidad, porque antes era como pues, el del chavito del video viral. Ya después fue algo como constante, como que los videos ya eran de algo, y esa serie me fascina. O sea, es que como conocer a la gente que tal vez nunca habías visto, o sea, o que tal vez no te imaginabas, o muchos chavitos que su papá era trailero y no tienen ni idea de qué hace su papá en un día, y ven el video y dicen, puta, ahora admiro más a mi papá, güey, porque ya vi la puta que se pone para traer el pan a la mesa. Claro. Oye, es cierto, qué padrecito de esa época. Bueno, más bien todas esas secciones las ubico muy bien, y sí has hecho cosas muy padres. Regresamos un poquito a cuando estabas chavito. Entonces, te preguntaba por tu hermana, porque entonces tu hermana, si dices que tu papá falleció cuando tú tenías 2 años, pues entonces me imagino que tu hermana es de un siguiente matrimonio de tu mamá, bueno, ¿no? Eso fue ya en Puebla. Eso fue allá en Puebla. ¿Y cómo eras tú en la escuela, por ejemplo? Malo. O sea, mi mamá, fallece mi papá, estamos creciendo ella, mi tía Luma, que es como mi papá hasta la fecha. Ajá. Y ¿Tu tía Luma? Mi tía Luma, pero eran 2 mujeres, o sea, mi mamá y mi tía Luma, las que me estaban criando, y mi mamá dijo, tal vez le hace falta una figura paterna, y pues tuvo un novio y así, y se casó con él, y él ya venía de otra familia de divorcio y tenía 2 hijos, uno que era de mi edad, bueno, que es de mi edad, y uno un poquito más grande, y tuvieron a mi hermana menor. Hermana Mariana. Y ya después, hace unos años, se divorciaron. Ajá. Por amor de Dios. Oye, sí, fue muy difícil. O sea, claro, el hecho de crecer con un güey que no es tu papá, y que pues sí, tal vez se enamoró de tu mamá, pero que tú eras como el agregado ahí, y más que tenía un hermano de mi edad. Sí, fue una situación bien difícil. O sea que... Claro. Pues tal vez no quieres que haya cierto tipo de comparaciones o así, pero cuando estaba solito sí, pues era como muy evidente que... ¿Sentías el trato diferente? Sí, total. Y, o sea, el hecho de que a sus hijos los trataba de huevos y así, ya cuando estábamos solitos los 3, demostraba que los trataba mejor a ellos que a mí, ¿sabes? Antes de que naciera mi hermana. ¿Te acuerdas de algún ejemplo en específico? Pues justo ese tipo, o sea, como de que con mi mamá eran unas cosas, y ya que estábamos solitos era el tema de, pues, no humillar, o sí, pues el papá que le quiere enseñar a sus hijos que sí son sus hijos, que los trata como diferente, y tú ser el güey que crece pues escuchando a un güey de tratar bien a sus hijos y darles ese amor de papá y decir, puta, o sea, en ese momento no me daba cuenta, pero mi mamá me quería dar una figura paterna y me está dando un güey que nunca fue agresivo ni nada, eso lo agradezco, pero sí era ese trato déspota, ¿sabes? Ese trato medio humillante de, pues tú no eres parte de mi familia. Ya después, pues vino mi hermana, las cosas como que
siento que se empezaron a calmar un poco, pero siempre existió esa dificultad y yo decidí salirme de mi casa muy, muy chavito. Porque como pues estaba eso, claro. Yo a los 17 dije... ¿Tú te acuerdas de alguna frase o algún momento en específico de eso? Pues pasaba mucho que si entre hermanos se peleaban, o sea, yo los consideraba mis hermanos y pues nos peleábamos y como que enfrente de mi mamá era una imagen de, no, a ver, los dos, sepárense y hablen, o sea, sabes, los dos tienen su punto y ya que estábamos solos en el coche o así era, tú eres el que está mal por esto y pues yo de chiquito llorando y así, y ya que íbamos a llegar al lugar en el que teníamos que llegar era de, bueno, límpiate para, sabes, como para que nadie se dé cuenta que acabas de llorar porque te hicimos menos, ese tipo de, o no sé, de repente si, pues nosotros te digo, éramos 6 en una casa de Infonavit, o sea, no estábamos en la mejor situación, tampoco te voy a decir aquí, uy, éramos pobres, pero éramos clase media baja. Que siento que en la clase media baja es donde más se da como o la falta de papá, porque se va o porque lo que sea, o el que haya temas como que nunca tienes ese cariño con tu papá, ¿no? O sea, como que la figura paterna siento que mínimo en mi fraccionamiento era muy raro. O sea, ver niños que decías, puta, se lleva cabrón con su papá. Solo había un niño que se llevaba cabrón con su papá. Yo decía, puta, ¿qué sí? O sea, ¿por qué él se lo ganó, sabes? Me decías de tu tía Lumi. Mi tía Luma. Luma. Y me dices mucho, era como mi papá. ¿Qué hacía para que una mujer te pueda dar ese lugar, esa figura paterna? Porque me parece bien lindo eso y bien interesante. Mi mamá era la que trabajaba todo el día, era la que se encargaba de que yo estuviera bien cuando vivíamos nada más nosotros 3. Y mi tía Luma era la que me llevaba al trabajo, a la escuela, la que me recogía de la escuela. Pues era quien me regañaba, porque mi mamá llegaba en la noche pues a darme de cenar y al día siguiente yo me iba a la escuela y ella se iba a trabajar. Entonces la que se enteraba de las cosas que pasaban en la escuela, de que si me había portado mal, si estaba mal en una materia, era mi tía Luma. Y fue como esa mano de, órale cabrón, nalgadas en esa época. Pues estás haciendo algo mal, pues te tienes que enderezar por las buenas, porque no quiero que acabes haciendo cosas malas. Y hasta la fecha es, pues como que cuando la veo es la persona, siento que es de las personas que más agradecidas se sienten de ver que llegué a algo. Claro. O sea, de ver que estoy en una buena situación. Oye, ¿y tú le dices de repente cuando la ves, le has agradecido? Cabrón, sí, cabrón. Y ahorita con mi hijo, ella es, o sea, mi hijo la ama con todo su corazón y cada vez la gente va creciendo. Entonces claro. Intentas, ya cuando creces te das cuenta que lo más importante con la gente que quieres es el tiempo. Claro. Entonces ya ahorita es pues ya no nos importa tal vez llevarle regalos o que nos dé regalos. O sea, ya ahorita lo que quiero es disfrutarlos, güey. Tomar fotos, grabar videos de cuando estamos juntos, ¿sabes? Uh-huh. Porque pues no sabe uno cuándo. Claro.